Buenas noches, mi nombre es Fabiola Vergara, soy directora de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información. Les damos la bienvenida a la sesión inaugural del programa de bibliotecología. Colegas bibliotecólogos del Perú, de Iberoamérica, de Norteamérica, amigos todos. La primera edición del programa de bibliotecología se desarrollará de manera virtual. Con este programa, la Biblioteca Nacional del Perú reafirma su compromiso de fomentar el conocimiento, aprendizaje e intercambio de ideas en torno a la gestión de la información y a los servicios que brindan las bibliotecas. A continuación, doy la bienvenida al doctor Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Por favor. Muchas gracias, Fabiola, por la introducción y muy buenas noches a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión, sea a través del Zoom o sea a través del Facebook. Es para mí, por supuesto, un gran honor darles la bienvenida a esta primera edición del programa de bibliotecología que organizamos desde la Biblioteca Nacional del Perú. Desde hoy y por las próximas 4 semanas se van a ofrecer 12 conferencias magistrales organizadas alrededor de 4 ejes temáticos. El primero, bibliotecas y cultura digital, seguido por bibliotecas abiertas, espacio de participación ciudadana, teniendo como tercer eje bibliotecas y objetivos de desarrollo sostenible, y cerrando con biblioteca, literatura infantil y formación de lectores. Desde la BNP nos entusiasma y motiva el deseo de que este programa contribuya a generar conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de la información y los servicios bibliotecarios. Esperamos también que este sea un espacio de diálogo, de intercambio de ideas alrededor de estos temas que por supuesto son de mucha importancia. Estas ponencias van a ser brindadas por expertos y expertas provenientes de muchas latitudes, no solamente del Perú, sino también de diversas latitudes, así como el público que está escuchando estas conferencias, que van a dar una mirada actualizada, pertinente, de la bibliotecología y la ciencia de la información en el mundo. En este sentido, podemos decir que el programa tiene una mirada local, pero que a la vez se proyecta al mundo, se abre al mundo, ¿no? Y entre los ponentes que van a participar, y a quienes por supuesto agradezco muchísimo por la contribución con este programa, están, solo por nombrar algunos, Jesús Lau desde México, quien es docente de la Universidad Veracruzana, Ciro Llueca desde España, director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje de la Universidad Abierta de Cataluña, Clara Chu, directora del Centro Mortenson de Programas Internacionales de Bibliotecas, Pierre-André Ruprecht, director ejecutivo de Sao Paulo Lectura, Asociación Paulista de Bibliotecas y Lectura, Virginia Inés Simón desde Argentina, quien es coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, Didier Álvarez desde Colombia, quien es docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, y por supuesto nuestra ponente, nuestra conferencista de esta noche, ¿no? La doctora Elizabeth Huiza, desde Perú, quien es directora de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Marcos, además de otros conferencistas de mucha calidad. El viernes pasado, la Biblioteca Nacional cumplió 199 años de creación. Ese día también, pero horas antes por la mañana, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del reconocimiento Jorge Basadre. Más allá de detenerme a contarles con detalle algunos asuntos relacionados en la ceremonia que, digamos, disfrutamos mucho, fue muy emotiva y que les invito a ver a quienes no pudieron verla, está puesta ya colgada en diferentes redes, quisiera comentarles más bien que pienso que este programa de bibliotecología que hoy se inaugura rescata y prolonga la importancia que dio Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional al rol que la institución debía tener frente a la profesionalización de los bibliotecarios del país. De esa manera, espero que este programa de bibliotecología que hoy se inaugura ayude, como decía antes, a incentivar el diálogo, a generar mayor investigación, conocimiento, reflexiones también entre la comunidad que hacen parte
o que hace parte del mundo de las bibliotecas. Una vez más, muchas gracias a todos, a todas las conferencistas que nos acompañan, lo mismo que al público, y espero que esta primera edición del programa de bibliotecología sea de provecho de todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Paso a presentar a nuestra primera ponente de estas jornadas de bibliotecología. Es la doctora Elizabeth Duiza, y paso a presentar su ponencia, Incidencia de la cultura digital en el Perú, la capacidad de respuesta de bibliotecología. La doctora Elizabeth Duiza, doctora en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad Ricardo Palma. Ella se desempeña actualmente como directora y responsable del proceso de acreditación nacional de la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es jefa de la Oficina de Calidad y Acreditación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investigadora reconocida por el RENACIT CONCITEC desde el 2017, asesora externa de proyectos de investigación y evaluadora externa de proyectos de la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, Red IDI a nivel nacional. Escritora de artículos y libros en temas de gestión, planeamiento, evaluación, lectura, competitividad del sector editorial, producción científica en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales. Paso a presentar a la doctora Elizabeth. Adelante, Elizabeth, con tu presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradezco la invitación a la institución, a la Biblioteca Nacional del Perú, y también me uno a la felicitación por los 199 años de fundación, y la verdad que nosotros estamos muy contentos que el próximo año, al igual como país, recibamos nuestro bicentenario. Igual también la Biblioteca Nacional del Perú también va a tener ese honor de cumplir 200 años de fundación. En ese sentido, tengo la oportunidad en este momento de exponer un tema bien interesante, y que en su momento, o más bien antes de la pandemia, nosotros como país veíamos el tema como un paradigma, como una proyección en el futuro, pero que no sabíamos las implicancias que en el cortísimo plazo nos iba a traer, y sobre todo este contexto en el cual nos estamos viviendo. Y la pregunta precisamente va, ¿no? Incidencia de la cultura digital en el Perú y la capacidad de respuesta de nuestra especialidad, de la bibliotecología. Y seguro, y veo que el contexto no es solo en nuestro país, sino el contexto va en Latinoamérica y en otras regiones. Entonces, quiero presentar de esta manera la estructura de la exposición, una breve introducción, lo veremos desde el contexto del Perú. El contexto, vamos a aterrizar en algunos aspectos, el empresarial, el educativo y el bibliotecológico, cómo todos estos contextos refuerzan y ahondan un panorama general de cómo va a afectar nuestra realidad, la bibliotecología. Si bien es cierto, estamos viviendo ya la cuarta revolución industrial, ¿no? La actual, y es la actual. Precisamente hablamos ya de transformación digital, hablamos del e-commerce, de mobilities, el social analytics, cloud, big data, impresión 3D, entre otros temas. Seguro que hace algunos meses atrás este tema, si bien es cierto, lo habíamos escuchado, pero ahora estamos viéndolo mucho más cerca del día a día, es ahora en nuestros contextos, ¿no? Y lo que vimos en su momento de la primera revolución, segunda revolución y tercera revolución, pues poco a poco ha quedado, y hay un plano histórico, y ahora estamos viviendo esta cuarta revolución que acabo de mencionarles. En nuestro contexto, ¿cómo es la similitud? Hablamos de una autopista digital, la ideal, ¿no? Y vemos precisamente esta autopista, ¿no? La autopista de transformación digital, donde todo fluye de una manera más espaciosa, ¿no? Y todo va relacionado a una empresa, a una entidad, cuando está preparada para enfrentar ese reto. Pero ¿qué sucede con nuestro país? ¿No? ¿Qué sucede con el Perú? Y no sé cómo sucederá en otros países, que probablemente sea la misma realidad. Y es lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Vemos un congestionamiento terrible, bárbaro, ¿no? Y esto
se nota más en fechas donde hay conmemoraciones importantes, ¿no? Las fiestas patrias o término del año, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo se ve, ¿no? Esa autopista digital, mucho más congestionada, ¿no? El tránsito es mucho menor, lo que conlleva a una serie de pérdidas de tiempo, ¿no? Y horas de trabajo, horas de productividad, que nos lleva a nosotros literalmente ser menos productivos. Entonces, en ese contexto, viendo ambas realidades, ambas situaciones, pues vamos con una variable que entró a jugar en nuestra realidad, en nuestro contexto, que viene a ser el COVID. El bendito, dependiendo de qué ojo lo queramos ver, ¿no? El COVID, esta pandemia que está afectando a nuestros países. Esto, de una manera u otra, lo que ha hecho es acelerar, ¿no? Incrementó, agilizó esto que llamamos transformación digital en la organización. Y esto va de la mano con la cultura digital, ¿no? Porque lo que ha conllevado ahora, ¿no? Es que tengamos, si hemos estado en su momento como offline, ahora todos estamos en online, ¿cierto? Las actividades en línea son muy frecuentes, altamente frecuentes. Tanto podríamos decir que pasamos de una reunión a otra reunión inmediatamente, ¿no? Es más, creo que conversaba con muchos colegas que es el 24/7, es decir, las 24 horas con los 7 días. Las reuniones son permanentes y constantes de coordinación. Y esto va de la mano con la conectividad, ¿no? Es un elemento muy interesante cómo se va manejando en cada contexto, en cada país, y sobre todo si hablamos de zona urbana, y esto se va agudizando si hablamos de zonas rurales, ¿verdad? Ahora, otro detalle también no menos importante vienen a ser las competencias digitales. Perdón. Las competencias digitales, ¿no? Esto va a ayudar a que algunos podamos desarrollar, ¿no? Los nativos digitales probablemente han tenido habilidades, capacidades, destrezas que han podido agilizar, han podido enfrentar con mayor rapidez a este contexto digital. Pero no todos, porque ahí hablamos también de diferentes generaciones. Pero a su vez está de la mano muy relacionado con la integración de la tecnología digital. Es ahí donde nosotros estamos preparados o no estamos preparados a la tecnología digital. Las plataformas se encuentran preparadas, nuestros sistemas de nuestros trabajos, de las instituciones públicas, privadas, se encuentran preparadas o se encontraron preparadas para enfrentar este contexto. Pregunta. Y a esto también va de la mano con los servicios públicos digitales, el e-government. Hablamos de todas nuestras instituciones, los ministerios públicos que han tenido que enfrentar este contexto en el cual todo era en formato impreso, o la gran mayoría era en formato impreso, ¿no? Y entonces han tenido que desarrollar, implementar mesas virtuales en los diferentes ministerios, universidades, y esto se ve mucho más marcado en un contexto público. En el entorno público ha sido un poco más difícil y un poco más lento insertarse en este contexto. Tanto es así, ahora que podamos abordar un poco más cuando se ve la cultura digital. Y aquí tenemos que definitivamente citar a Foucault. Afirma que son los que rigen sus lenguajes, ¿no? Sus habilidades, sus esquemas, perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas fijas, ¿no? De antemano para cada hombre. Y de hecho que todo esto está relacionado con la antropología, ¿no? La sociología y la antropología está de por medio en este aspecto, y nos podemos dar cuenta, ¿no? De qué manera nuestra cultura, nuestra sociedad peruana se va adaptando a este contexto tan digital que se va dando, ¿no? Tanto así es que ya hay algunos estudios que muestran que nuestro país va siendo uno de los países menos resilientes, ¿no? Esperemos que este contexto pueda cambiar y pueda revertirse. Pierre Levy, define también como conjunto de técnicas, materiales, intelectuales, ¿no? Que van de las prácticas, las actitudes, los modos de pensamiento y los valores que se desarrollan conjuntamente. Entonces, en el crecimiento del ciberespacio. Entonces, estamos hablando de una serie de elementos, factores, que confluyen para desarrollar esto que llamamos la transformación digital y la cultura digital, sobre todo. Entonces, ¿cómo va todo esto en un contexto de los que nosotros ya conocemos, verdad? Las ODS, ¿hay una relación, hay un efecto? Sí, efectivamente hay un efecto.
Positivo, no lo creo, ¿no? Por ahora estamos viendo que todo ha afectado, lamentablemente, de forma negativa, ¿no? Cada uno de estos ODS lo ha afectado, ¿no? Y lamentablemente tenemos que decir que tenemos que enfrentarnos a un contexto bastante crítico. Sin embargo, ahora tenemos también que, si a su vez estamos viendo un contexto bastante complicado, ahora tenemos que ver qué alternativas vamos a realizar, vamos a enfrentarnos desde donde nos encontremos para solucionar algunos de ellos. Nosotros que estamos en la educación, en la universidad, pues tendremos que enfrentar a esta ODS, el número 4, referido a la educación y calidad, ¿no? Lo que ha provocado es que se cierren muchas escuelas, ¿no? La brecha digital no ha permitido, ¿no?, que la educación se desarrolle con calidad, que es lo que tanto los estudiantes han estado reclamando, ¿no? Las brechas digitales han generado, ¿no?, las desigualdades sociales. Esto es solo para citar uno de ellos, ¿no? Porque el contexto es muy rico para poder estudiarlo solo a nivel de país y a su vez relacionarlo con el contexto de toda América Latina, porque probablemente sea muy similar, y esto comparado con el primer mundo también lo es. Entonces, solo para darnos cuenta que hay un efecto, ¿no? El COVID ha tenido un efecto en los diferentes ODS. Entonces, el tema también es, ahora tenemos que trabajar, ¿no? Desde donde estemos, hay una implicancia de trabajo. Ahora, contexto Perú. ¿Cómo vamos en el contexto Perú? Aquí rescato yo una de las portadas de la revista Quehacer, ¿no? La revista Quehacer de DESCO, ¿no? Una entidad, una asociación muy interesante que desarrolla y trabaja estudios sociales del Perú, de nuestro país, ¿no? Y vemos una serie de discusiones, ¿no? Si funcionó o no funcionó determinada estrategia y en qué medida, ¿no? En qué medida se va desarrollando o se va dando resultados a lo que estaba planificado en su momento. Y esto es como una mirada bastante rápida de cómo se ha mirado la transformación digital y la cultura digital en su momento, ¿no? Y esto un poquito data de lo que alguna vez escuchamos en el periodo de gobierno de Alan García, perdón, el segundo gobierno de nuestro presidente, el presidente Alan García, ¿no? Con las famosas, la One Laptop per Children, ¿se acuerdan ustedes, no? Tuvo un primer impacto, después tuvo una revisión con una serie de observaciones, y ahora en los últimos años se han presentado ya propuestas de trabajo, de estrategia de la transformación digital, los procedimientos en línea, ¿no? Y en el 2019, no hace mucho, un Plan Nacional de Infraestructura para la Conectividad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Donde habla del agua potable, el saneamiento, las telecomunicaciones, la electricidad, la salud, el sector hidráulico, entre otros. Y ahora último, recién ha salido es la Ley del Sistema Nacional de Transformación Digital, que todavía estamos a la espera de su reglamentación. Entonces nos estamos dando cuenta que poco a poco se está generando este escenario de la transformación digital en el país. Entonces es bueno rescatar esto y bueno recoger también experiencias de cómo se han visto en otros países, si ya han dado solución o no han dado solución, cuál es la brecha que se va generando, recoger los indicadores para poder medirnos, poder compararnos y sobre todo, ¿no?, recoger lo que muchos dicen, las buenas prácticas en cuanto al trabajo por la transformación digital. Ahora, ya en el 2016, por ejemplo, ¿no?, el ministro Yufra en su momento nos presentaba esta famosa, que le comento, la estrategia de transformación digital, ¿no?, con los procedimientos en línea, porque algo importante que tenemos que manejar aquí es siempre medirlo desde el e-government, ¿no? Cómo es que los ministerios, cómo se enfrentan, ¿no? Cómo logran sistematizar toda la información y que pueda estar digitalizado en sus repositorios diversos y que esta información pueda fluir al ciudadano. Es una tarea muy ardua, muy complicada ahora, ¿no?, que precisamente nuestra tarea va entrando, también ahí un poco adelantándome a este trabajo tan importante de la digitalización. Esto solo por citar un ejemplo, ¿no? El otro ejemplo que yo les mencionaba es sobre el decreto de urgencia, ¿no? Este decreto de urgencia sobre el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Ese es muy importante, un documento muy importante para nosotros, porque sobre ello vamos a tener un panorama más general de cómo se va a construir este sistema nacional, y que de paso, ¿no?, está a cargo de la PCM. Aquí un poco algunos estudios de cómo se viene trabajando en Internet, porque si hablamos de transformación digital, si hablamos de cultura digital, tenemos que ver cómo es la accesibilidad del Internet en América Latina, ¿no? Y para citar sobre el caso, ¿no?, Perú, ¿no?, de cada 10
4 tienen internet y 6 no tienen internet, solo para citar, ¿no? Entonces ya estamos viendo aquí una brecha digital. Ahora, si queremos mirar más al interior de nuestro país, lo que decimos aquí internamente, el Perú profundo, ¿cómo vemos? ¿No? Vemos, por ejemplo, ¿no?, que estos departamentos, tanto Tumbes, Ucayali, Pasco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, la fuente del Registro Nacional de Municipalidades, tienen el acceso a Internet, por lo menos al 100% del Internet, ¿no? Es interesante rescatar. Pero la debilidad, ¿dónde se da? ¿En qué departamentos se muestra la debilidad? Se da en Huancavelica, en Amazonas y en Apurímac, donde la conectividad, el acceso al Internet es bastante reducido. Y esto es por lo menos 20-30%. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Nos estamos dando cuenta de una brecha bastante abismal, muy grande, que las cifras ya de por sí nos están dando una muestra, una realidad bastante compleja de nuestro país. Ahora, de aquí lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inversión? Porque el Perú, definitivamente, ¿no?, nuestras autoridades ya han detectado esos problemas, este escenario en el cual nos estamos enfrentando, y por lo menos en los próximos años van a invertir, ¿no? Y aquí van a invertir el monto de 28 millones aproximadamente. Es bueno, sí, pero ¿cómo se da la inversión en otros países? En los países del primer mundo, la inversión es el quíntuple, ¿no?, de 106.124 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa? Que la inversión, si queremos llegar a este nivel, pues todavía sigue siendo bastante bajo, muy reducido. Entonces, aquí también tenemos un tema bien interesante por poder trabajar, ¿no? En corto plazo es bastante reducido y vemos en el largo plazo, pues se va a generar otra serie de problemas también. Esto es referente a la infraestructura de calidad. Ahora, otro tema también importantísimo que rescatar. Esto es referido a la información del censo, ¿no? El censo que tuvimos en el 2018. ¿Cómo va? En la zona urbana, ¿qué nos dice? Que el 33.7% es lo mismo, ¿no? De cada 10, 4 tienen una computadora. En la zona rural es el 5.9% cuenta con una computadora y 4.8% acceso a Internet. Quizás aquí ya nos podemos dar cuenta, ¿no?, cómo es que si está funcionando o no está funcionando los proyectos, ¿no?, de nuestro país, del Ministerio de Educación, porque también nos estamos dando cuenta, ¿no?, de en qué medida esto va a generar más adelante la mejora, la retroalimentación de búsqueda de nuevas estrategias, porque definitivamente si vemos los números, 33.7 cuenta con una computadora, 33.9 cuenta con el acceso a Internet. Eso no da solución a los problemas y se agudiza más cuando vemos en las zonas rurales. Ahora, cuando vemos en el contexto de los colegios de educación básica, los colegios, ¿verdad?, solo el 49.7% tienen acceso a Internet. Y miren, 70% no tiene acceso a Internet. ¿Y dónde datan? ¿Dónde se encuentran? Siempre recae Amazonas, Loreto, Ucayali, Pasco y Cajamarca. Entonces es un dato bien interesante para hacer próximos estudios y para ver si lo que en su momento, ¿no?, ahora el Ministerio de Educación está implementando, ¿no?, eso vamos a tener que analizar y ver los resultados en realidad, cómo se va dando. Otro dato que no se puede dejar de lado es la brecha digital de género. Aquí también también es un tema muy interesante y muy importante porque ahora en este contexto se está agudizando más. Aunque no lo quieran ver, se agudiza más. Miren, el 51.5% de hombres accede al Internet, mientras que las mujeres, el 45.9% acceden al Internet. Acá hay una relación bien interesante. A menor nivel educativo, las mujeres, menor acceso al Internet. Curioso y bien interesante el estudio. Ahora, por edades, 41 a 59 años, solo el 33.8% de las mujeres acceden al Internet. Mientras que aún sigue existiendo una brecha, pero ya es menor, entre los 25 y 40 años, que el 54.4% de las mujeres acceden al interior. Aquí quiero rescatar un detalle
cuando la mujer, y por eso viene la relación con el nivel educativo, a menor nivel educativo, menor acceso a la Internet, y se da eso cuando las mujeres están en la educación superior. ¿Por qué? Porque aquí es la única estadística donde el 90.9% de las mujeres acceden al Internet. Solo ahí. Y 90% de los hombres acceden al Internet. Es un tema también bien interesante de cómo la brecha digital de género también está inserta en todo este panorama, en todo este contexto de estudio a nivel de Perú. Y es muy probable que estas cifras sean similares en otros contextos. Habría que analizar cuánto más es la brecha, pero eso es algo interesante que también podemos rescatar y podemos ahondar en el estudio. Por lo menos esta es una exposición, ¿no? Exploratoria de cómo cómo se vienen manejando estos datos en la actualidad. Ahora, entonces, para ello, ¿no? Tenemos que identificar que existe una brecha digital, que por más acceso al Internet, esto significa que haya inclusión digital. Bueno, para incluirlo digitalmente, entonces, brindémosle dispositivos tecnológicos, no es todo. Bien, entonces también démosle acceso al Internet. Bien, desarrollemos habilidades digitales. También nos damos cuenta ahora en este contexto de que sucede que no han desarrollado los estudiantes, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, no han desarrollado las capacidades y las competencias digitales. ¿Y eso qué significa? Que no estamos generando ciudadanía digital. Y es a donde tenemos que apuntar, una ciudadanía digital. Ahora, por un lado, y que tiene relación con la hoja de ruta del sector privado, porque el sector privado el año pasado se ha reunido y ha venido trabajando este tema de la transformación digital, ¿no? Ellos hablan de una regulación del Internet, hablan de una transformación digital relacionada con importantísimo, la seguridad digital, ¿no? Y que a su vez relacionada con la conectividad. Todo ello, ¿no? Todo ello estamos buscando reducir la brecha digital, ¿no? Y trabajar la hoja de ruta del sector privado. Ahora, acá vemos algunos temas que se van manejando a nivel Perú, a nivel país, ¿no? Nos dicen ya de 4 ventajas para reforzar la cultura digital. Primero, la innovación, impulsan la innovación. Muy cierto, ¿no? Va la relación con lo que podamos generar, lo nuevo, generar valor agregado. Ofrece diversas formas de comunicación, como lo decía al inicio, de pasar fuera de línea a estar en línea, online, ¿no? Mejora la eficiencia operativa, definitivamente, ¿no? Ahora ya, al insertarnos a este nuevo contexto, lo que estamos haciendo es digitalizar todos nuestros procesos, ¿no? Y de hecho, que el sector público, toma un poco más de tiempo, demora. Pero a su vez también esto genera también un gran crecimiento en el entorno educativo, lo que genera es expectativas, no expectativas en nuestro entorno, nos lleva de la mano a desarrollar todo, a poder generar este crecimiento, no, pero a su vez buscando y brindando algunas soluciones que se van dando y que estamos viendo nosotros, no tanto en los diferentes sectores. Ahora, la mirada del contexto empresarial. No podemos desligarnos de ello. ¿Cómo va el contexto empresarial? La pregunta también hace un par de años se hizo esto, ¿no? ¿Están los directivos peruanos preparados para esa transformación? Se abrieron 2 rubros muy importantes, ¿no? Referido a la empresa, la estrategia, el negocio, los procesos y el cambio cultural, y a su vez el liderazgo y la gestión y el despliegue de la puesta en marcha, es decir, el liderazgo, los directivos, la capacidad, las habilidades blandas de los directivos. Aquí se tuvo que reconocer, ¿no?, si existe o cuál es el nivel de madurez de ellos en sus habilidades digitales. Y ahora la pregunta siempre va, ¿estamos preparados para liderar la transformación digital de nuestras compañías? Aquí un breve resumen de los resultados, ¿no? A través de estas estrategias políticas y digitales, que se hablan de 4, ¿no?, hablamos. ¿Las empresas están preparadas con protocolos? Sí. Y afirmaron que sí estaban preparados, 50-50, ¿sí? Poco o sí o no. Mientras que el otro, las estrategias multicanal de las comunicaciones en cuanto al marketing, 53 sí y 47 no estaban preparados. Mencionen que existe un entorno seguro, mencionen que 55 sí existe un entorno seguro y 45 no existe un entorno seguro. Y aquí, interesante, ¿existe una gestión al cambio? 57% afirman que sí, mientras que un 43% menciona que no.
Entonces es interesante, aquí vamos rescatando por esto por lo menos ya 4 estrategias de políticas digitales. Ahora este último, interesante también, porque acá recoge las herramientas digitales y competitividad, ya propiamente los mismos directivos de la empresa. Dice, uso alto o muy alto, 38%, solo 38%. Básico, nulo, 20%, no utiliza. Y uso medio, 42%. ¿Qué quiere decir eso? Que no están empleando las herramientas digitales, porque están de un 20 a un 42%, siendo intermedio, ¿no? Estamos hablando de un 60%, 62%. Entonces hay mucho que trabajar todavía en las empresas. Pero si hablamos ahora de habilidades analizadas, es interesante porque es aquí donde precisamente rompen nuestros paradigmas, ¿no? La creatividad y la innovación. Parto por el inferior, el 4.5. 4.5 están diciendo que no se encuentran, ¿no? No han desarrollado sus habilidades analizadas, que por lo menos el 5 es el promedio, el nivel medio. Ya 5.5 mencionan que sí han desarrollado el prestigio, la relevancia, el 5.7 compromiso y aprendizaje, 5.9 el conocimiento y aprendizaje, 6.4 productividad y seguridad, y ellos afirman que sí cuentan con un liderazgo y una buena comunicación en este entorno. Entonces, ¿qué nos lleva ahora a pensar y analizar? Es que hay que trabajar esta última habilidad, ¿no? La creatividad e innovación. Por lo menos ellos están afirmando ese detalle. La creatividad e innovación para la transformación digital. Es muy importante, porque es así la única forma de poder generar valor agregado que se necesita ahora en nuestro entorno. Quiero rescatar precisamente de ese estudio la opinión del director general de Alicorp, mencionó lo siguiente: tenemos que estar dispuestos a equivocarnos, aprender de nuestros errores e intentarlo nuevamente. La experiencia es el camino para añadir valor. Él menciona en toda la exposición muy interesante, dice, las competencias para los colaboradores de hoy, para nosotros, el día a día, desarrollo de personas, la fijación, el foco en el cliente, la innovación. Dense cuenta de cómo la innovación está siendo más recurrente ahora. La mentalidad global, una mirada global, la perspectiva a largo plazo, ¿no? Es que muchos decimos, ¿no? Es que, y un poco también nosotros dentro del aula decíamos, quiero que nuevamente regrese antes del COVID, extraño, ¿no? Lo presencial, extraño el face to face. Pues sí, al llegar el COVID, ha llegado y siempre escuchamos, ¿no? Ha llegado y ya no se va, o ha quedado para quedar, ha llegado para quedarse. Entonces es una nueva convivencia y que tenemos que empezar a trabajarlo y vivirla, verla a largo plazo. Liderar el cambio, se vienen muchos cambios, estamos ya en medio de eso, nuestra zona de confort ha sido movida para todos, ¿no? Nuevos paradigmas han llegado y tenemos nosotros que adaptarnos a ellos. Igual dentro del contexto en el cual nosotros estamos ya siendo de las humanidades o ya siendo de las ciencias sociales, pues el paradigma se está moviendo. Y liderar con propósito, ¿no? No es que busco algo, busco estar a la moda, no, hay un foco, ¿no? Y hay que presentarnos a ello. Entonces, me parece interesante esas competencias que las rescato, ¿por qué? Porque eso lo vamos a ver, ya se va dando de forma permanente y más en este contexto en el cual estamos viviendo. ¿Cómo es el contexto educativo? ¿Cómo se da en el contexto educativo? Un contexto también bastante complejo en el cual nosotros estamos, ¿no? Viviendo, en el cual nos estamos moviendo y en el cual mucho nos regimos nosotros. ¿Por qué? Porque gran parte de los lugares donde estamos trabajando se encuentran en bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, ¿no? Ese tipo de instituciones educativas, ministerios de educación, ¿no? Ministerio de Cultura, y que tenemos cierta relación con ellos. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿no? Y lo vemos del día a día. ¿Qué cosa es? La inequidad del aprendizaje, ¿no? Por más estrategias que se han implementado, ¿no? Para mantener el acceso a la educación frente al COVID, lamentablemente, ¿no? Esto está afectando de una manera muy directa, ¿no? Está afectando
ya con los resultados que ustedes veían, ¿no? De que las casas apenas tienen una computadora por familia, ¿no? Y el acceso al Internet es bastante reducido, la conectividad, el ancho de banda, entre otros detalles, está generando muchos problemas, pues esto redunda en esto que nosotros como sociedad hablamos, ¿no? De la educación, y que la educación siempre nos va a llevar y va a generar el progreso. Entonces, aquí es algo interesante que tenemos que manejar. Y este proyecto o esta estrategia que he trabajado, ¿no? Yo me quedo en casa, pues sí, definitivamente, de hecho, que ha dado resultados, ¿no? Pero lo que hay que hacer es analizarlo, en qué medida, en qué sentido, ¿no? Efectivamente ha logrado los resultados, porque sabemos, ¿no? Y ustedes están viendo con los resultados que hemos obtenido por parte del INEI, el acceso al Internet y las brechas digitales entre zonas urbanas, rurales, dentro del país. Y si vemos fuera de Lima, perdón, al interior, pues las brechas son más agudas, son más complicadas, ¿no? Y vemos figuras como, por ejemplo, ustedes pueden ver a esta niñita, que por lo menos tiene un televisor, ¿no? Pero también hemos visto figuras, o hemos visto, ¿no? Fotos, ¿no? En las redes sociales donde los niños están cogiéndose el celular y se están movilizándose en algún u otro lugar para encontrar la red. Entonces ahí es bien complicado, donde estamos viendo un contexto bastante complejo, porque acá mediremos, y acá el Ministerio de Educación va a tener que tener una ardua labor, ¿no? De ver, y a su vez, no solo en el sector educativo, en el escolar, sino también en el sector universitario, ¿no? Y ver en qué medida se han cumplido las competencias, ¿no? Que tanto hablamos, ¿no? Se lograron cumplir y en qué medida no se lograron cumplir. Eso habría que verlo, ¿no? Tendríamos que analizar también este contexto, ¿no? Y en esa situación, ¿no? Ya hubo una experiencia, tanto en el 2006, 2007, ¿no? Una experiencia interesante que seguro algunos de ustedes han escuchado, varios de ustedes han escuchado, y que también sé que se ha replicado en diferentes países, ¿no? El One Laptop per Children, ¿no? Esta experiencia con mucho auspicio, ¿no? Con mucha expectativa, se distribuyó, ¿no? Más de 30.000, si más no me equivoco, laptops que costaron, ¿no? Unas laptops especiales, definitivamente, ¿no? Que no pasaban de los $100, pero que en realidad estaba subvencionada por el Estado, ¿no? Como parte de un proyecto del MIT, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver esa experiencia interesante, que fue un periodo bastante largo, ¿no? Sé que en algunos países de acá de América Latina sí rindió, fue efectivo, ¿no? Pero aquí en nuestro país no tuvo los mismos resultados. ¿Por qué razón? Aquí hay algunas barreras por las cuales no hubo una integración curricular del portátil, ¿no? Este equipo, ¿no? ¿Qué sucedía? Y acá muchos nosotros hemos escuchado, ¿no? Por parte de la capacitación, no hubo una capacitación para el profesorado, ¿no? A su vez el profesor no se encontraba preparado para enfrentar ese contexto, ¿no? A su vez, la infraestructura tecnológica también era muy complicada, ¿no? No había internet en esas zonas donde se habían llevado estas laptops, no había fluido eléctrico, ¿no? No había un soporte técnico, un monitoreo, muchas de las computadoras que se habían otorgado no estaban en buen funcionamiento. Entonces, de un modo u otro, estas fueron barreras que obstaculizaron, ¿no? El trabajo curricular, porque aquí estamos dándonos cuenta que tenemos que trabajar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista curricular, no más la implementación de la tecnología, porque eso tiene que estar de la mano ambos puntos, ¿no? Pero otros aspectos también importantes, facilitadores para la integración, fueron, por ejemplo, algunas creencias de los profesores, ¿no? Que les daban ciertos estatus a ellos, les ayudaba a tener una relación más permanente con el estudiante, les permitía acceder a recursos, ¿no? Acceder a base de datos, ¿no? Les ayudaba en su programación curricular, ¿no? Y a su vez también les ayudaba, ¿no? A desarrollar disponibilidad de tecnologías. Entonces fueron algunas experiencias interesantes, ¿no? Interesante esta que les manifiesto que ayudó, ¿no? Ayudó un poco, aunque tuvo muchos detractores, ¿no? Detrás de ello hubo una serie de observaciones, pero fue una experiencia para el país que se evidenció, ¿no? Ahora, esto es ahora último, ¿no? Ahora último, bueno,
valgan verdades, tuvo algunas observaciones, sin embargo, ya no hace mucho, ¿no? Se ha adquirido más de 1.050.000 tabletas de esta marca, ¿no? Para poder trabajar con los docentes y los estudiantes. Entonces, ¿qué vemos aquí en detalle, ¿no? Se van generando algunas estrategias, ¿no? Que espero que en este contexto, ¿no? En este contexto no se limite solo a la adquisición de las laptops, porque detrás, y se he escuchado, ¿no? Que ahora están en la capacitación de los docentes, pero se dan cuenta que no es solo esos elementos, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las barreras que en su momento, en el 2000, porque hay estudios, ¿no? Que hablan del 2010, 2012, cuando se implementó esto de esta laptop, hubieron una serie de barreras, y eso hay que trabajar, porque no es solo darle el equipo, es como darle al estudiante el equipo, pero si no tiene conectividad, pero si no tiene acceso al internet, pero si hay una serie de problemas, ¿no? Entonces estamos generando esa desigualdad, esa brecha se va incrementando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles que se van dando, ¿no? Y a su vez también otra experiencia que se va trabajando ya ahora en el día a día, ¿no? Es las escuelas digitales, ¿no? Hablamos el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje conlleva las competencias, hay necesidades que a su vez se muestran en los resultados, ¿no? Que de por medio hay condiciones tecnológicas, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta, la conectividad, el equipo, ¿no? Los procesos pedagógicos, cómo trabajar entre los docentes, qué metodología, qué estrategia, plataformas, ¿no? El proceso de gestión, una seguridad, un monitoreo, una evaluación, todo esto se viene trabajando ya desde el Ministerio Educativo, el Ministerio de Educación, perdón. Entonces, hay cierto acercamiento, ¿no? Hay cierto avance en cuanto a ello. El tema está ahora, ¿no? Hacer una retroalimentación. ¿En qué medida esto que se ha venido aplicando, que se ha venido trabajando, está dando resultados? O más bien, partimos de lo anterior, si las experiencias pasadas han sido recogidas y se están implementándose ahora para no repercutir en los mismos errores, que es lo que no queremos tenerlo, ¿no? Porque de nada nos va a servir seguir invirtiendo y luego tener problemas, los mismos problemas que se generaron décadas pasadas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado para no incurrir en esos problemas. Ahora, el sistema escolar no es el único, también el sistema universitario también se ve afectado, ¿no? Y acá es justo ahora último ha salido una información, ¿no? Acerca de la Política Nacional de Educación Superior Técnica y Productiva. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice, no? La población con una, con incidencias competitivas, con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar de la mano, es muy importante, porque si estamos en unas inadecuadas competencias, claro, si estamos en la universidad, y aquí va de la mano el trabajo realizado por la SUNEDU, ¿no? Y también por el CINEACE, ¿no? Las universidades precisamente estamos, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad del trabajo a nivel de investigación. La investigación es inherente a nuestra formación, pero a su vez también la innovación es algo que se ha estado dejando de lado, pero creo que este contexto ha ayudado, porque estamos escuchando precisamente que hay varios proyectos que las universidades están presentando, ¿no? Y que están ganando las convocatorias. Y enhorabuena, porque es una forma también de poner en práctica todo lo que han aprendido, porque valgan verdades, en su momento también no había laboratorios. Entonces ahora inclusive los laboratorios de las universidades pues efectivamente están sirviendo y están aliándose con los ministerios, caso Ministerio de Salud, ¿no? Para hacer las diferentes pruebas, ¿no? El caso de la prueba rápida, ¿no? Y la experimentación de las pruebas moleculares, que ya algunas han avanzado, ¿no? Y por ese lado siempre están estas tres universidades que están trabajando. No dejo de lado las otras también, pero generalmente están siempre posicionadas, ¿no? en los diferentes rankings estas tres universidades. Entonces, valgan verdades, sí, efectivamente, en este contexto, ¿no? Estamos viendo que en el sector educativo, pues definitivamente a esto que no estoy añadiendo, ¿no? Se está generando una deserción,
¿no? Definitivamente, la deserción se va dando, ¿no? En diferentes universidades, escucho, ¿no? Y las tasas se van incrementando, los estudiantes se van retirando, pero a su vez también estamos viendo la otra parte que quizás no ven los estudiantes, no ven los profesores, se les va incrementando el número de horas, ¿no? He escuchado una universidad privada, ¿no? Que han despedido a todos los profesores que estaban contratados en su momento, se les cumplían con sus contratos, ¿no? Pero ahora los profesores de planta son quienes asumen, ¿no? Más allá de las, hipotéticamente, que hablamos así, de las 40 horas, pueden desarrollar durante la semana 50 hasta 60 horas de dictado de clase permanente. Entonces nos damos cuenta que es tan complicado las dos miradas en el proceso, ¿no? Tanto del estudiante como del profesor. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que este contexto nos ha traído una serie de problemas, pero el asunto está cómo enfrentarnos sin dejar de lado la investigación, pero a su vez también cómo generar la innovación, ¿no? ¿Cómo generamos innovación? ¿Cómo innovamos en nuestro contexto? Y aquí vamos a ir a este punto importantísimo, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentarnos? ¿Cómo se da en nuestro contexto de la bibliotecología? ¿Es cercano, es similar? Y la pregunta iba, ¿no? La capacidad de respuesta, ¿nos acercamos o no nos acercamos a la capacidad de respuesta? A ver, ¿ha generado oportunidades? Pues sí, definitivamente ha generado oportunidades, ¿no? Porque quiero ver más desde este punto de vista, ¿no? La transformación digital ha llevado, ¿no? A que el personal puedan insertarse de lleno y dar énfasis a la digitalización, ¿no? Vemos que nuestra mirada, digo, mayoritariamente ha sido el ingreso, ¿no? Pero ahora estamos tornándonos casi todo, porque esto va a ser una modalidad ahora, el semipresencial, ¿no? En la digitalización, ¿no? La digitalización es un contexto que ya se viene dando, ¿no? Y que es, por lo menos es la primera fase. Recordemos que hay diferentes estrategias también para la transformación digital, ¿no? Y esta es la primera. Por lo menos entrar en la digitalización es la primera estrategia de la transformación digital. Estamos en ello. Ahora, la alfabetización digital, que en algún momento, ¿no? Lo escuchamos, lo vimos, lo implementamos, ¿no? A modo de curso, a modo de prueba, ¿no? A modo de ensayo piloto, una cosa así, ahora sí ha venido para desarrollarse, ¿no? Ahora sí ha venido para poder seguir implementando en la medida, ¿no? De los recursos que podamos contar nosotros como universidad, como institución, pero a su vez llevarlo esto donde a la práctica, a nuestro servicio, el día a día, a nuestros clientes, porque ahora la mirada, si queremos ver la transformación digital, la mirada es en el cliente, ¿no? La mirada es en el usuario, en nuestro caso. Entonces, es a ellos a quienes tenemos que ayudar, ¿no? a recuperar toda la información para poder resolver sus inquietudes y sus dudas. Y aquí yo quiero añadir un punto interesante en el cual quizás algunos van a ser, se van a sorprender, porque sí está generando emprendimiento, ¿no? Quizás desde nuestra carrera no ha sido una mirada, siempre ha sido una mirada más de insertar al mercado laboral, ¿no? Insertar a una empresa, ¿no? Insertarlos a una entidad que los cobije. Pero ahora la mirada hay que darle, ¿no? Porque esto, ¿por qué lo digo? Y lo digo con un poco más de precisión. Porque ya, a modo de ejemplo, las prácticas que en su momento no habían y que los estudiantes todavía tenían las oportunidades de elegir a qué lugar voy a hacer mis prácticas y yo elijo si son o no son remuneradas, pues ahora tocamos las puertas de las empresas y nos dicen, pues, ok, pueden venir, pero no hay remuneración, no hay práctica, o sea, es decir, no hay un incentivo por las prácticas profesionales. Entonces, ante ese escenario y el contexto en el cual nos estamos viviendo, pues hay que desarrollar estas habilidades, ¿no? El emprendimiento. O lo insertamos dentro de la malla curricular, en los planes de estudios, o nosotros, ya egresados, tenemos que llevar algunos cursos, ¿no? Para poder desarrollar esta nueva área de formación, el emprendimiento en tecnología, no sé, ahí va a ser una cuestión ya de poder discutir y ver en qué escenario me puedo mover en cuanto al emprendimiento. Entonces, vemos aquí algunos escenarios que se van dando, ¿no? Desde la academia. Desde la academia definitivamente nos va a conllevar a qué cosa, ¿no? Nos va a llevar a la revisión y a la actualización del plan de estudio. Aquí debo decir algo interesante, que por lo general en la academia es donde el proceso de adaptación es un poco más lento
frente al ámbito laboral, al de la empresa y a la legislación. Es un poco más lento, ¿no? Porque hacer la modificación de un plan de estudio definitivamente es una revisión de un diseño curricular, ¿no? Una mirada, recoger opiniones de mis grupos de interés, entre otros elementos más, y eso va a tomar 1 a 2 años por lo menos, ¿no? Entonces, mientras que me voy adaptando, voy conociendo la realidad y me voy adaptando, pues ya los cambios son vertiginosos, son muy rápidos. Entonces, a un nuevo plan de estudio 2021, ya el entorno, el contexto ya se movió, ya caminó, ¿no? Ya dio una serie de pasos, que lo cual implica nuevamente una próxima revisión de plan de estudio, ¿no? Implica también una capacitación permanente, la capacitación permanente del docente y a su vez del estudiante, porque no, eso tiene que ir de la mano, ¿verdad? Esto es de una manera constante. En un proceso de enseñanza y aprendizaje, la mirada es de ambos actores. Las capacidades y las competencias digitales es también muy importante, porque de esta manera no vamos a lograr adaptarnos e insertarnos con mayor rapidez a este entorno en el cual ha venido. Ya estamos en ello, e implica también ahora seguir caminando y seguir adaptándonos a esas brechas en las cuales nos encontramos como países, la academia. En el ámbito laboral, desde el aspecto laboral, ¿no? De la mirada, externa, definitivamente el personal va a tener que contar con una serie de competencias digitales, ¿no? Si solo ahora en el día a día escuchamos, ¿no? Y vemos algunos temas más allá de las habilidades tecnocráticas, ¿no? Las habilidades duras propiamente, estamos viendo ahora, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Ya juega otros elementos, otras variables que en su momento, digamos, eran secundarias, pero ahora ya son parte de la evaluación, ¿no? Y a nivel de la propia empresa, pues trabaja ya con una infraestructura tecnológica ya más adaptada. Aquí cabe recalcar, ¿no? Que el sector privado se adapta con mayor rapidez, ¿no? Ellos están en un entorno muy competitivo porque precisamente las empresas invierten en sus entidades, ¿no? Con la finalidad de estar en una permanente adaptación, ¿no? Y una permanente competencia, porque sabemos que existen, ¿no? En diferentes rubros, dependiendo también de qué sector nos encontremos, la competencia. Entonces, para sobrevivir, ¿no? Para mantenerse o para lograr el posicionamiento entre ellas, pues definitivamente existe, ¿no? Esta inversión de por medio. Definitivamente la infraestructura tecnológica existe, implica una alta inversión, ¿no? Entonces, implica también que el personal tenga las habilidades de esta nueva infraestructura que se va a desarrollar, ¿no? Eso va implícitamente. Ahora, las empresas, ahora sí va de la mano y es muy importante, y esto recalco quizás por la procedencia en la cual tengo, ¿no? De una institución pública. Ahora las entidades públicas de todas maneras tienen que tener una sinergia, tienen que tener unas alianzas sí o sí con entidades privadas, ¿no? Es la única manera de poder, ¿no? Desarrollar esto que hablamos tanto, esto que discutimos tanto de cómo generar, cómo desarrollar innovación, y sobre todo en nuestro campo, ¿no? En nuestro campo donde solo nos limitamos nada más a los servicios, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo brindamos servicios innovadores? Ese es el tema. ¿Cómo brindamos esto? Existen, sí, pero ¿cómo lo hago, no? Ahora es adaptarse el sí o sí. Entonces yo rescato ahí varios servicios de entidades públicas que lo han hecho muy bien, ¿no? Y que ahora en este contexto pues va de la mano, definitivamente. El Big Data, cómo poder sistematizar tanta información, ¿no? Tantos datos que pueden generarnos en la nube, ¿no? Y uno empieza a marearse. Cuando uno empieza a realizar estudios se da cuenta dentro de una investigación a otra. ¿Y cómo hago? Porque tengo que tener la expertise, tengo que manejar metodologías, tengo que manejar estrategias para desarrollar todo ello. Y que eso a su vez ¿no? Va de la mano ¿con qué? Con la legislación. Definitivamente la legislación ahora, y esto es muy importante, ¿no? Porque ya se van conversando, ¿no? Ya se van discutiendo ese tema de la legislación, la ciberseguridad, la seguridad digital, ¿no? El uso de nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Pero sobre todo aquí, ¿cómo es que la información que se va generando en la red de nuestros usuarios, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos trabajando con ellos? ¿Cómo vamos respaldando la información que ellos nos van proporcionando? Porque muchas veces, ¿no? A veces actuamos de buena fe y esto nos puede generar una serie de problemas. Entonces, ahora nos lleva, ¿no? A tener en cuenta estos, probablemente sean pocos ahora, ¿no? Pero esos son algunos escenarios que se nos presentan en la actualidad. Y entonces nos lleva a un contexto más complejo y más difícil, lo que nos lleva ahora, y quizás
algunos van a discutir. Ya a modo de conclusión, las humanidades digitales. Yo sé y conozco, ¿no?, de que hay muchos profesionales en la especialidad que están muy cerrados, y es cierto, ¿no?, en las humanidades, y se respetan las fronteras de las humanidades. Pero las humanidades digitales han entrado, ¿no? Ya estamos en ello, ya es parte ahora de nuestro día a día. Y en ese sentido, lo que tenemos que es ahora que insertarnos a ellos, aliarnos. No podemos nosotros no ser ajenos a ellos, porque estamos en un contexto digital y tenemos que adaptar a estas humanidades más la tecnología. Transformación digital. Definitivamente la transformación digital nos lleva a nosotros a adaptarnos en estos modelos, en esas estrategias, ¿no? Que por cierto, la primera ya la hemos cubierto, ¿no? Y que si tenemos solo esa mirada, también sería una mirada muy parcial, ¿no? La digitalización. Es lo primero, de repente, ¿no? Pero tenemos que avanzar más a los diferentes niveles de las estrategias que podemos tener, ¿no? Centrarnos en el cliente, centrarnos en el usuario, porque hay tanta información que no estamos logrando todavía sistematizarlo digitalizarlo, llevarlo esto a la práctica, ¿no? Mostrarlo esto en nuestros sistemas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Existen brechas digitales, definitivamente. ¿No? A modo de conclusión, ahora cómo trabajamos, ¿no?, en contextos, definitivamente en el contexto público sobre todo. Si hablamos de contexto privado, pues todavía, digo, no, entre comillas, todavía va a ser llevadero. Pero ¿qué hacemos cuando hablamos en el contexto público, ¿no?, en el contexto rural? ¿No? ¿Qué hablamos en contextos donde existe un alto grado de brecha, de la marginalidad? ¿Qué hacemos ahí? Pues definitivamente, ¿no?, nosotros como especialistas, pues ahí tendríamos que entrar, ¿no?, tallar, hacer un mejor estudio, ¿no?, de usuarios, un poco de lo que hemos recibido en la teoría de clase. Ahora tendríamos que entrar a trabajar y tallar innovando, porque aquí viene un tema interesante también. Pero aquí viene de la mano otro tema, que viene a ser las competencias, ¿no?, las competencias digitales, ¿no? Definitivamente hay que evaluar lo que hemos tenido en su momento sobre esas competencias, ¿no? Definitivamente las capacidades y esas destrezas que hemos tenido antes de la pandemia no han sido las más adecuadas. Definitivamente no hemos estado preparados, ¿no? Y en este contexto del COVID nos hemos insertado y hemos tenido que coger la tabla y empezar a surfear las olas, ¿no? Y en ese sentido, en algunas de ellas nos hemos caído y en otras nos hemos parado. Pero bueno, entonces nos lleva ahora, ¿no?, precisamente a desarrollar esas competencias, porque definitivamente en el entorno laboral, y estamos en el sector educativo, pues la demanda de nuestros estudiantes que son nativos digitales es mucho mayor frente a nosotros que podamos pertenecer a las diferentes generaciones. Entonces, a modo de conclusión, el contexto que nos depara es bien interesante, ¿no? Es un contexto en el cual, gracias a este COVID, nos ha acelerado, ¿no? Si bien es cierto, el proceso o el proyecto de transformación en nuestras facultades o en nuestras universidades estaba en el proyecto como tal para implementarse en los futuros años. Sin embargo, lo que nos ha llevado con esta pandemia, ¿no?, es acelerarlo, o sea, hacerlo todo como un súper intensivo. Bueno, vamos a hacerlo cortísimo, ¿no?, en semanas, tras semanas, tras semanas, tras semanas, tras semanas, y lo que nos lleva es que sí, tenemos que adaptarnos, pero ahora lo que nos queda también es mirar, hacer una retroalimentación, en qué nos hemos equivocado atrás para corregir, ¿no?, y mirar hacia adelante, y en función de esas correcciones, pues, solucionar los problemas cometidos anteriormente. Entonces, a modo de conclusión, sí, definitivamente la responsabilidad de bibliotecología es grande, la demanda es grande porque tenemos que actuar por diferentes contextos, ¿no? El social, el económico, el tecnológico, ¿no? Y donde estemos, ¿no? Donde estemos, el compromiso va a ser de nuestro lado. Así que oportunidades vamos a tener de trabajo. Eso va a generar a nosotros ahora cómo vamos a enfrentarnos a estas demandas que se nos vienen en las próximas semanas, ¿no? En cuanto a dónde nos estemos desarrollando. Entonces, bueno, eso un poquito he corrido en algunos temas, ¿no?, porque precisamente el contexto es bastante
poco más complicado de explicar los números, pero he tratado de darle una mirada más global al contexto en el cual tenemos que dar una capacidad de respuesta, ¿no? La capacidad de respuesta tiene que darse sí o sí, pero va a estar de nuestro lado, va a estar nosotros como profesionales de enfrentarlo, que sea de una manera rápida, ¿no? Entonces, esto muestra a ustedes como un estudio bastante exploratorio, ¿no? De cómo se viene dando en nuestro país. Muchísimas gracias, Ljubenka. Gracias, Elizabeth, muy amable, muchas gracias. Yo creo que aquí hay puntos muy importantes que rescatar, es la innovación, es la atención en las personas, es liderar el cambio y también las competencias digitales. Bueno, ya saben, sus preguntas pueden hacerlas si están en Zoom a través del chat y si están en Facebook por comentarios. Antes de pasar a las preguntas, Elizabeth, yo quiero compartir con ustedes saludos de muchas instituciones y de países, como saludos de Chalhuahuacho, de Apurímac, Piura, también de Argentina, Bolivia, Panamá, Guatemala, Brasil, del Cusco, de La Libertad, Piura, Ecuador, Chile, Arequipa y Lima. Una de las primeras preguntas, voy a hacerte una pregunta-respuesta, ¿sí? La primera pregunta, ¿cómo dinamizar la labor del bibliotecario tradicional? ¿Cómo convertirlo en un motivador al servicio de los usuarios? Vaya, interesante la pregunta, ¿no? Es algo que siempre discutimos en el aula. ¿Cómo hacer esto, lo tradicional, ya no sea tradicional, sino sea innovador, sea nuevo, ¿no? Interesante es la reflexión que hace, ¿no? Hay varias formas de cómo acercarnos a ello, ¿no? Lo primero es, quizás ahí un tema que se maneja mucho en estudio de usuarios, ¿no? La necesidad, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que tiene el usuario en su comunidad, ¿no? En el lugar donde se encuentre? ¿Qué necesidad tiene él, ¿no? Pero ahora a eso se agrega, ¿qué cosa? El entorno digital, más la tecnología, ¿no? Por ejemplo, rescato, ¿no? Algunas experiencias que se decían, ¿no? O se hace el préstamo del libro, bien, ahora, ¿cómo hago esto de lo tradicional ahora a lo virtual? Pues definitivamente quizás el ebook, ¿no? Llevar un ebook, pero ahora, ¿cómo? Sin que no se vea de una manera tan tradicional. Ahí le puedes sumar un valor agregado, ¿no? Que también va a depender mucho de cuál es el acercamiento que tú puedes darle a esto, y sumarle a eso cuántas personas pueden estar interesados en el libro, invitar al autor, por ejemplo, ¿no? Que tanta cercanía puedes hacerlo, porque ahí insertas, ¿no? un elemento más que pueda sumar, ¿no? a este servicio, ya dejando de lado ser tradicional. Pero todo siempre en este contexto, ¿no? de un entorno virtual, ¿no? Porque estamos moviéndonos en ese contexto. Lo primero que mencionaste definitivamente va la demanda, ¿no? La necesidad de la persona, del servicio que se pueda generar, ¿no? Otro elemento también pienso muy importante que se va dando, ¿no? Esto es en qué contexto se está viviendo, ¿no? Es un contexto rural, ¿no? Es un contexto urbano, ¿no? También quién lo está viviendo, ¿no? Es un niño, es un adolescente, es un joven, es un adulto mayor. ¿Quién? Hay que estudiarlo, ¿no? Para poder precisamente dar un mejor servicio, dejando de lado esto tradicional. Hay muchas formas innovadoras, la cuestión es saber, ¿no? Saber cómo darlo, ¿no? Cómo hacerlo a través de repente lo que ahora tenemos, ¿no? El grupo de WhatsApp, ¿no? ¿no? Internamente veía que se hacían algunos préstamos, ¿no? Inclusive los libros le echaban el alcohol a modo de protección, ¿no? Entonces, hay varias formas, ¿no? La cuestión es, creo también es un poco visibilizar, ¿no? Visibilizar estas experiencias que estamos realizando, ¿no? A través de las redes, ¿no? ¿Cómo lo hacen en provincia? Por ejemplo, en este momento no tenemos las experiencias en provincia, en las zonas rurales,
quizás un poco la experiencia lo manejamos aquí en la zona urbana, ¿no? Cierta innovación, pero ¿cómo se hace o cómo hacer allá en lo rural? Entonces ahí es un poco más complicado y es más difícil, ¿no? Cuando solo nada más hemos estado viendo, nada más, por ejemplo, algunas experiencias del biblioburro, ¿no? O por ejemplo, algunos movilidades que se utilizaban, ¿no? Para dejar, digamos, siendo un poquito más innovador, ¿no? Los triciclos, ¿no? Entre otras cosas, pero ¿qué más? Entonces ahí tenemos que nosotros ver las necesidades, la urgencia, los canales que podamos analizar y revisar, ¿no? No es fácil, definitivamente, ¿no? Salir de lo tradicional y llevarte a lo innovador no es fácil, definitivamente, pero entonces ahí de por medio hay un estudio que hay que realizar. Siguiente pregunta. ¿Cómo impedir el plagio que se puede dar en los trabajos universitarios? ¿Existe algún aplicativo que emplea la universidad para controlar esta situación? Definitivamente cada universidad ahora está manejando, ¿no? Un software, ¿no? El software se está dando ahora y ya los estudiantes, inclusive ya desde los primeros ciclos, ¿no? Ya están trabajando sus informes o sus avances, están dándose ya, cruzándose con los informes de originalidad, que es el Turnitin, ¿no? Entonces, por ejemplo, caso de universidad, nosotros tenemos que llegar máximo al 10%, ¿no? 10% en el software, en el Turnitin, ¿no? Pero eso va a depender mucho de qué programa utiliza la universidad. Entonces sí tiene que haber un reconocimiento a ello, es muy importantísimo, ¿no? Ahora, porque en este contexto, tanto estábamos mal acostumbrados al copy-paste, pero ya hace algunos años se había implementado estos programas, así que definitivamente va a ayudar, ¿no? Va a ayudar más a poder trabajar con ello. Pero implica también una inversión, ¿ok? Va de la mano con la inversión de la universidad. Sí, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Pueden las escuelas digitales reemplazar algún día el hecho de ir a la escuela? Sí, difícil. Quisiéramos, ¿no? Quisiéramos. Bueno, ese es un plan de emergencia, no nos queda de otro, no nos queda de otro. En ese plan de emergencia hay muchos autores que dicen, ¿no? Que va a ser difícil, ¿no? La brecha es muy grande, ¿no? Es totalmente complicado. Difícilmente lo vea que logre, ¿no? Que logre desplazar a lo presencial, ¿no? Sin embargo, es un paliativo, hay que adaptarnos a ello, ¿no? Hay que adaptarnos a ello, utilizando diferentes herramientas, estrategias, pero sí, definitivamente, es lo que nos toca vivir en este contexto, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Considera usted que esta transformación digital en el área empresarial debe ir de la mano con la contratación de jóvenes por parte de las empresas? Sí, definitivamente, definitivamente. Y es ahí donde nosotros como la academia tenemos que aliarnos precisamente con estas empresas, ¿no? Porque ¿de qué nos va a servir ahora? Y digamos, un poco yo ahí yo me preocupo ahora como, digamos, líder de otras carreras, de otras profesiones. ¿Cómo voy a insertar ahora a mis profesionales donde la demanda ha cambiado, ¿no? No, la demanda ha cambiado, las expectativas del mercado son totalmente diferentes a lo que yo en su momento ofertaba. Entonces, en ese contexto, sí, definitivamente tiene que haber una alianza, una sinergia, ¿no? Con la entidad, con la empresa privada. Este trío que siempre se habla, ¿no? De Estado, empresa, academia, no debe perderse. Definitivamente no debe perderse, ¿no? Tiene que mantenerse, ¿no? Para poder insertar a los estudiantes, ¿no? A los egresados, ¿no? Definitivamente el mercado. Pero tampoco no debe ser solo esa nuestra iniciativa, ¿no? También buscar que propiamente el estudiante o el egresado pueda generar también su propia empresa, ¿no? Porque no podemos tampoco cerrarnos a que ellos puedan siempre formarlos nada más a que sean empleados, ¿no? También darle esa otra opción, ¿no? Que pueden ellos generar su nueva empresa, ¿no? Generar el emprendimiento en ellos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de la bibliotecología en el Perú frente al desarrollo de la cultura digital?
Bueno, un poco lo vi en la presentación. A ver, sí estamos en ese contexto nosotros como especialidad, como carrera, ¿no? Enfrentándonos a este contexto. La respuesta sí definitivamente se va dando, ¿no? Se va dando en la medida, ¿no?, en que nosotros nos vamos adaptando. Definitivamente, cada uno viene de una cultura digital, ¿no? De los profesionales nuestros. En el camino reconocemos que han tenido que adaptarse o tenido que recibir capacitaciones para adaptarse rápidamente al entorno, porque ya los nuestros sabemos nosotros, ¿no?, que como bibliotecólogos no solo trabajamos en bibliotecología, por lo menos en el caso de San Marcos, hemos visto un poco ese análisis, ¿no? Se van diversificando en diferentes contextos, ¿no? Ya se han abierto en el ámbito de la archivística, ¿no?, en la gestión documental y también en la bibliotecología. Así que el ámbito, por lo menos, ha sido bastante amplio y la capacidad de respuesta se está dando, ¿no? Se está dando, pero también nosotros ahí tenemos que entrar, ¿no?, de la mano ahora a este nuevo contexto, ¿no?, de la transformación digital, que se está dando de una manera muy presurosa, muy rápida. Y entonces, en la medida en lo que la empresa va a demandar, el profesional bibliotecólogo va a necesitar capacitarse, va a tener que invertir en sí mismo, ¿no? Y eso nosotros como academia, como formación, pues tendremos que verlo también de la mano para poder insertarlo dentro de nuestra plana de estudio. Pero los egresados en este momento van a tener más responsabilidad, porque de por sí van a tener que capacitarse más, ¿no? Entonces, la capacidad de respuesta, definitivamente sí hay capacidad de respuesta, pero eso va de la mano, ¿no?, con el profesionalismo de cada uno, ¿no? Respondo rápido en la medida también que yo me voy a insertar rápidamente a este entorno de la transformación digital. Si estamos hablando de empresas líderes, definitivamente su contexto está ya de lleno en este entorno, ¿no? Entonces, la brecha es muy grande, definitivamente. Entonces, el profesional en bibliotecología necesita capacitarse más en estas habilidades, ¿no?, estas destrezas, en esta cultura digital para insertarse con mayor rapidez, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Consideras que el proyecto Huascarán fue una forma de cerrar un poco la brecha digital? ¿Por qué crees que este proyecto no continuó? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con los proyectos, ¿no? Siempre decimos y hablamos, lamentablemente es cuestión de gestión. Decimos, bueno, este proyecto se dio, tuvo una serie de errores, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera el sistema va generando, ¿no?, o va buscando nuevas oportunidades? Definitivamente no funcionó, o sea, funcionó en cierta manera, pero lo que faltó ahí es aliarse con diferentes actores, ¿no? Esa experiencia del proyecto Huascarán, ¿no?, esa experiencia, lo del One Laptop per Children, ¿no?, debemos rescatarlo ahora y traerlo a la implementación de lo que quiere hacer nuestro Ministerio de Educación en este momento. Hay una serie de barreras que se han dado, y eso hay que rescatarlo. No mal haríamos que se implemente todo eso y que después en un lapso de un año se diga no hubo éxito, no hubo tales deficiencias. Mal haríamos eso, ¿no? Y el problema es que nosotros tenemos, y lamentablemente creo que es como cultura, ¿no?, que aquel que hizo anteriormente entra en una nueva gestión, hace nuevo, ¿no? Hace nuevo todo y entra con nuevas ideas, con nuevos modelos, y deja atrás lo que se hizo en el pasado, ¿no? Eso no es lo correcto, ¿no? El proyecto Huascarán sí tuvo sus aciertos, ¿no?, pero lo que faltó sí definitivamente fue la relación con otros actores, ¿no? Y lamentablemente una política o un proyecto no debe funcionar en este caso, si quiere estar dentro de una política educativa, no puede trabajarse a un corto plazo, eso tiene que ser a largo plazo, consecutivo de periodo de gobierno tras periodo de gobierno. Entonces tiene que ser un compromiso nacional, pero a largo plazo, ¿no?
ese es el tema, ¿no? Entonces, ahora lo que se viene trabajando ahora, por ejemplo, en este cortísimo plazo acerca de en el tema educativo, pues no debe dejarse de lado para los siguientes gobiernos, tiene que seguir implementándose y no se debe dejar, no debe cerrarse un círculo y comenzar nuevamente con nuevos proyectos, no sería, digamos, lo adecuado. Hay desperdicio también en cuanto a dinero, ¿no? Entre otros elementos más. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que el Perú cuenta con los profesionales de bibliotecología capacitados para poder afrontar esta nueva realidad? ¿La escuela incentiva la realización de proyectos relacionados a solucionar las problemáticas relacionadas al nuevo contexto? Bien. Pienso que los profesionales en bibliotecología sí estamos preparados, ¿no? Sí lo estamos, y en qué medida, quizás algunos más que otros, va ya con un tema personal, ¿no? Va por un tema ya de que su vínculo, su relación con su entidad, con su empresa, o con su responsabilidad, acá le quiero sumar algo más, ¿no? Su responsabilidad social pueda trabajar de la mano, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú tienes experiencia, mucha experiencia en bibliotecas públicas, bibliotecas comunales, y conoces el interior del país, ¿no? Entonces, tú como profesional, definitivamente has conocido la realidad, pero a su vez te has tenido también que capacitar, ¿no? Para poder llegar a las diferentes comunidades, ¿no? Conocer la idiosincrasia, ¿no? Y eso demanda tiempo, ¿no? Eso lleva tiempo, y eso hay que también desarrollar ciertos niveles de comunicación, ¿no? Asertividad, lo que nosotros decimos, ¿no? Las habilidades blandas. Definitivamente, ¿no? Eso es importante conocerlo, ¿no? Y en ese sentido, con los estudiantes estamos viendo, no es un contexto nuevo para nosotros también, no es que ya se da y listo, nos reunimos y vamos a implementar todo eso, no, es un tema de sentarnos, discutir, ¿no? Por ejemplo, el próximo semestre definitivamente se va a estudiar un poco de esa situación, ¿no? De hecho, que dentro de nuestra malla está algo que siempre manejamos, el seminario de la realidad bibliotecológica. Bueno, un poquito va a cambiar la connotación ahora, seguro, con nuestro plan de estudio, porque ya no solo nos limitamos a la realidad bibliotecológica, sino ya estamos viendo el entorno científico, ya no nacional, sino inclusive internacional. Entonces, sí, definitivamente ya en determinadas asignaturas se va formando, se va incentivando, ¿no? A que el estudiante tenga una mirada más global, ¿no? Entonces, sí, definitivamente desde nuestra aula, las aulas de San Marcos, pues ya se va impulsando eso. Sí, yo creo que lo que dices, Elizabeth, es muy cierto, ¿no? Los bibliotecólogos tenemos que tener esa sensibilidad social, ¿no? De acuerdo al contexto que nos toque estar, que nos toque trabajar, ¿no? Ahora quieren también compartir con ustedes saludos de la Universidad Nacional de Tumbes, Mato Grosso de Brasil, de Puno, El Salvador, en nombre del colectivo Estudiantes de Bibliotecología y Biblioteconomía. Una siguiente pregunta, Elizabeth. ¿Cuál debería ser el rol del bibliotecario en la escuela? Bibliotecario en la escuela, en el colegio debe ser. En la escuela, ajá, claro, en la institución educativa, ¿no? Bien, el compromiso es muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en la formación básica del estudiante, ¿no? Del ciudadano, ¿no? Entonces, nuestro compromiso no es solo acercarle a la lectura, a la escritura, al fomento de todo el contexto, ¿no? de la literatura, de la historia, sino todo eso lleva a la formación del ciudadano, ¿no? Estamos formando ciudadanía en los estudiantes, ¿no? El conocer, el reconocer sus derechos y también sus deberes, porque eso va de la mano, ¿no? Derechos y deberes. Entonces, el escolar definitivamente está en una edad formativa, ¿no? Y nuestro rol en esa edad es, de verdad que es muy enriquecedor. En los años que yo he estado trabajando en bibliotecas escolares, definitivamente ver toda la formación del estudiante desde
5, 6, 7 añitos, ¿no? Hasta un estudiante ya por terminar el colegio, sus 16, 17 años, ves a un estudiante, ¿no? A un ciudadano ya formado, ¿no? Con sus habilidades, sus destrezas, ¿no? En las diferentes materias, ¿no? Enfrentando a la realidad, ¿no? Y si por ahí ha tenido la oportunidad de estudiar, digamos, en colegios con mayor oportunidades, ¿no? Para no hacer cherry a determinados colegios, pues definitivamente, ¿no? Sus competencias son mayores y su inserción a la universidad es mucho mayor, es mucho más rápida, ¿no? Tanto así que en los primeros años no lo siente, ¿no? Entonces, y ahí está inserta, ¿no? Por ejemplo, temas de la teoría del conocimiento, la investigación, ¿no? Que tanto trabajamos y lidiamos con los estudiantes en los primeros ciclos. Así que el rol en la educación básica escolar y en la escolar es, digo, ¿no? La verdad que es uno de los principales trabajos que tenemos nosotros como formadores en la educación escolar. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los bibliotecarios estamos preparados para el cambio? ¿Qué perfil debe tener el bibliotecario de nuestro tiempo actualmente? Definitivamente estamos preparados. Sí, definitivamente sí estamos preparados, ¿no? Sí, lo estamos preparados, pero esto va en la medida también que nosotros nos adaptamos al cambio, ¿no? Ya lo decía en un inicio, ya nos están diciendo, ¿no? Que como país hemos sido uno de los países menos resilientes. Y también es contradictorio, porque también somos uno de los países más emprendedores, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar, ¿no? Ahí hay que trabajar, porque esa misma relación de contexto país también se lleva al contexto de profesión, ¿no? Como bibliotecólogos. Entonces, definitivamente estamos prestos a esos cambios, sí, pero a su vez también lleva un nuevo perfil, definitivamente, ¿no? Lleva un nuevo perfil que lo visto anteriormente se va a refrescar, ¿no? Definitivamente las generaciones van cambiando, ¿no? Las expectativas del trabajo son otras, ¿no? Y de hecho que una o dos, ¿no? Competencias transversales a este rol que vamos a tener o a este perfil que vamos a trabajar es la investigación, ¿no? La investigación es transversal a todo ello, ¿no? La tecnología es otro, ¿no? Otro tema también muy importante, ¿no? Dentro de la formación del bibliotecólogo. Así que esos son algunos de ellos, ¿no? Que el perfil va a llevar, ¿no? A que los bibliotecólogos se adapten rápidamente a este contexto, ¿no? A este nuevo paradigma que se va generando. Siguiente pregunta. ¿Puede la estrategia de lectura fácil, entre comillas, ser una herramienta que ayude a los nativos no digitales, bueno, perdón, a los no nativos digitales en la alfabetización digital? La lectura, ¿me dijiste, perdón? Tome apunte. ¿Puede la estrategia de lectura fácil ser una herramienta que ayude a los no nativos digitales en la alfabetización digital? Buena pregunta. La estrategia de la lectura fácil. Los nativos digitales y los no nativos digitales, cada uno tiene una mirada diferente, ¿no? Con cada uno hay que trabajar una estrategia diferenciada. Y es ahí que a veces nosotros caemos o decimos, ¿no? Que tal estrategia es para tal segmento, para tal grupo, que no necesariamente lo es, no necesariamente lo es, hay que hacer un estudio previo, ¿no? Hay que analizar, hay que ver el contexto, ¿no? En el cual se encuentran los no nativos digitales para ver si da o no da el resultado, ¿no? Lo más adecuado sería hacer un pequeño plan piloto, ¿no? Implementando esa estrategia y ver si en realidad da resultado o no da resultado, ¿no? Entonces, en ese contexto habría que analizar, habría que verlo. O sea, no es que sí, ¿no? Ahí siempre las preguntas vienen en esa línea, ¿no? ¿Tal modelo me recomiendas para aplicar en mi institución? Pues esto no es una prescripción médica, ¿no? Esto hay que analizar, hay que ver, ¿no? Un poquito más de detalles para poder decir, bien, podría ser, pero hay que tomar unos detalles en cuenta, ¿no? Etcétera.
Bueno, para terminar quiero también compartir con ustedes saludos de la Municipalidad Provincial de Puno, de la Institución Educativa Simón Bolívar, Otusco, de la Biblioteca Pedro Díaz de Arequipa, de Ayacucho, de Ancash, de la Red Municipal de Bibliotecas de Quito, de la Red Municipal de Bibliotecas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Y bueno, con esto estamos cerrando. Gracias, Elizabeth, al público asistente. Les agradecemos su participación el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el miércoles 2 de septiembre, con el investigador Jesús Lau de México, que conversará sobre las reflexiones sobre la Alianza Global para el Desarrollo de Habilidades Mediáticas e Información. Finalmente, los invitamos a seguir nuestra agenda cultural en nuestras redes sociales y en la web institucional. Gracias, Elizabeth, por tu participación muy interesante y buenas noches con todos y todas. Muchas gracias, Lluvenka. Saludos a todos al interior de nuestro país, a cada uno de los departamentos. Saludos a Cusco, Arequipa, Tacna y también, si me olvido algún departamento más, saludos a cada uno de ellos y también Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ellos. Gracias, Lluvenka. Saludos a ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.